Vamos a entonces a entrar a picar. A entrar a picar. Espontáneamente, en el sentido común, en la vida cotidiana, ni aún en el caso de que uno vaya a preso o de que se presente en los tribunales, ¿no es cierto?, o de que, no sé, tenga un juicio de alimentos, cosas por el estilo, ni aún en ese caso, las personas razonables se preguntan qué es el derecho. No cabe la pregunta, todo el mundo lo sabe, digamos. Derecho es eso que ocurre en los tribunales, algo tiene que ver con la policía, algo tiene que ver con el poder legislativo. En realidad la pregunta ¿qué es el derecho? O es una pregunta filosófica, amplia, especulativa, sobre el fundamento, y en ese caso, claro, ha habido gente que ha reflexionado sobre el derecho, pero no sobre la base de esa pregunta. La reflexión sobre la realidad del derecho no necesariamente pasa por preguntarse qué es el derecho. No, estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas debido a que existen las ciencias sociales. Son las ciencias sociales las que introdujeron una manía un poco idiota de definición, un ánimo de definición. Es como que uno no pudiera empezar a reflexionar sobre el derecho sin tener una especie de catálogo previo de definiciones. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es una ley? ¿Qué sé yo? ¿Sí? El que las ciencias sociales introduzcan esta pregunta artificiosa hace que el problema entero se ponga artificioso y hace que la discusión se ponga bastante idiota. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Porque se espera que la respuesta de esa pregunta sea una respuesta exhaustiva, que tenga la forma de una definición. Lo que se espera es, cuando uno pregunta ¿qué es el derecho?, es que haya una fórmula en que diga derecho, igual, y aquí una serie de cláusulas que agotan el concepto. Entonces, ese ánimo de definir qué es el derecho, qué es la comunicación, qué es un hecho social, qué es la mente, llena a las ciencias sociales de artificio, de discusión inútil. En el fondo el problema es que no se puede definir un concepto. Uno no puede definir lo que es una mesa, uno no puede definir lo que es un árbol, menos todavía se puede definir lo que es la mente, una célula, la evolución, la vida, la libertad o el derecho. Entonces, la pregunta ya induce, como digo, una reflexión sistemáticamente artificiosa. Ahora, los científicos del derecho, como también lo hicieron en ciencia, en sociología, en psicología, en economía, trataron de definir el objeto del derecho, definir el derecho por el objeto. Pero eso agrega otro artificio, que es la norma. También con el ánimo de definir. ¿Sí? También con este ánimo de que uno pone norma a un lado y todas las que siguen agotan el concepto. Y eso no se puede hacer. Y entonces, como lo que vamos a perseguir acá es el relato de la tradición positivista y desde él vamos a hacer una serie de reflexiones críticas, voy a abordar esa pregunta. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se dice en las escuelas de derecho? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el gremio acerca de lo que es el derecho? En principio, hay como, habría, todo esto es condicional porque esto es lo que dicen los positivistas, habría como tres maneras de abordar esa pregunta. Según algunos, el derecho es un conjunto de procedimientos que buscan
establecer, promover, defender la justicia. En este caso, la pregunta ¿qué es el derecho? Se abordaría por el contenido, desde el concepto de justicia, por un cierto deber ser que establece la justicia. Según otros, el derecho sería un conjunto de procedimientos que ordenan la sociedad. Noten que aquí el asunto no es el contenido, sino la función. La pregunta es más bien para qué, definir el derecho estableciendo para qué sirve. ¿Sí? Y entonces, sobre lo que habría que pronunciarse sobre el concepto de orden. ¿Bajo qué condiciones se puede decir que una sociedad está ordenada? Jurídicamente. Porque se puede ordenar de otras maneras. Entonces, en la primera fórmula, lo esencial del derecho sería un cierto orden valórico. El orden valórico que está en la base de la justicia. Orden en el sentido de ámbito, un ámbito valórico. En cambio, en la segunda fórmula, la sustancia del derecho es el orden, pero en sentido ahora estricto, de orden, el orden social. Ya se puede decir de manera más elegante el disciplinamiento social, etc. ¿Sí? Pero en el primer caso es el contenido, en el segundo caso es la función. La tradición positivista rechazó estas dos maneras de abordar el problema del derecho. Y lo que sostuvo es que la ciencia del derecho tiene que preocuparse del modo en que se ejerce el derecho. Es decir, de la forma, no del contenido o de la función. Como buena ciencia social, la ciencia del derecho pensó, los teóricos de la ciencia del derecho pensaron que la ciencia del derecho tenía que ser descriptiva. La pregunta no es qué debería hacer el derecho, la justicia, qué sé yo. La pregunta no es para qué sirve el derecho. La pregunta sería más bien cómo es el derecho. Ese cómo es el modo. Y la respuesta se podría condensar, en principio, diciendo que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. En principio, ¿no? Porque aquí lo importante es que este es un enfoque descriptivo, que pretende ser científico, que pretende ser independiente de las consideraciones de valor, de contenido, de justicia, y pretende ser independiente de las consideraciones de utilidad, función, propósito. ¿No? Eso no le corresponde a la ciencia. Eso le correspondería a los técnicos, eso le correspondería a los legisladores, eso le correspondería a los ciudadanos. La ciencia es descriptiva y se preocupa de formas. De tal manera que el camino que vamos a perseguir es este, y después vamos a llegar a los otros dos, como los otros dos que son los caminos tradicionales, ¿no es cierto?, que son lo que se había pensado sobre el orden del derecho desde Platón y Aristóteles para adelante, cómo se imponen, cómo siguen siendo necesarios. Pero el camino que vamos a seguir es este, el de la ciencia del derecho. En principio, como digo, se trata de un enfoque estructural. ¿Cómo es algo? ¿Cómo funciona el algo? No para qué funciona, sino cómo funciona. Hay más de un enfoque estructural, los voy a enumerar. Pero lo que tienen en común son las cosas que acabo de decir. El ánimo de ser una ciencia, de constituir una ciencia del derecho.
el ánimo de considerar el derecho de manera interna, por sí mismo, sin contexto. O sea, sobre todo, la pregunta no es por el origen, de dónde salió el derecho, ni es por el efecto. No, el enfoque es puramente interno. El énfasis, por lo tanto, en la forma y no en el contenido. El énfasis en la norma como objeto de esta ciencia. Y eso hace retroceder la pregunta a ahora, ¿qué es una norma? Aquí es la pregunta que todas las disciplinas, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales se hacen, la pregunta por su objeto. ¿Qué es la comunicación social? ¿Qué es la mente? ¿Qué es un hecho social? Todas las disciplinas científicas hacen esa pregunta, ¿sí? Y explicitan su ámbito especificando en qué consiste el objeto. Pero también uno podría decir que estos enfoques estructurales se concentran en el derecho dado, en lo que hay. No en el que debería ser o en el que ha sido. Derecho dado. Noten que ese es el ánimo de una ciencia social positiva. Y eso es lo que pasó con el conductismo en psicología, y eso es lo que pasó con el positivismo en sociología. En todas las ciencias sociales hay esta postura de abocarse a lo dado. Se puede criticar lo dado, pero ojo, porque si uno ha cerrado el camino de la reflexión sobre el origen o la reflexión sobre los efectos, ¿en qué consiste la crítica entonces? Bueno, la crítica no es al derecho, no, la crítica es a los procedimientos. Es decir, la crítica explícitamente no es una crítica política, es una crítica técnica. De la especificación de cómo es el derecho y cómo opera, yo puedo hacer una serie de críticas técnicas acerca de cómo se han formulado las leyes, qué tipo de operación están haciendo los legisladores, qué deberían hacer los jueces. Una crítica técnica para perfeccionar lo dado. Una crítica política que no es política en el sentido de que se aboca a lo dado tal como está, aunque sea perfeccionado. Eso es lo que se proponen los sociólogos, digamos. Los sociólogos no están ahí para cambiar la sociedad, están para describirla, para mejorar, qué sé yo. Nadie espera de la psicología que los pacientes sean felices. No, se espera adaptarlos, mejorar sus comportamientos. Me importa mucho que se den cuenta que lo que ocurre en la ciencia del derecho es perfectamente análogo a lo que ocurre en todas las demás ciencias sociales. El mismo movimiento, en la misma, por decirlo así, base epistemológica. ¿Sí? ¿Para qué una ciencia entonces? ¿Para qué sirve hacer una ciencia así? Bueno, para deducir técnicas. Técnicas de intervención sobre el comportamiento en la psicología, técnicas de intervención social en la sociología, técnicas que nos permitan mejorar los procedimientos jurídicos en el derecho. Y entonces eso es común a los enfoques estructurales, el énfasis en los procedimientos más que en los fundamentos. Se podría decir, la ciencia del derecho inaugura un hábito académico de las universidades profesionalizante. Profesionalizante. Eso también pasó en todas las demás ciencias sociales. Al principio las ciencias sociales se trazaron un horizonte de comprender algo, pero rápidamente se profesionalizaron. Quiero recordar que en las reformas universitarias la profesionalización de la universidad es un gran tema. ¿Sí? Yo lo explico en todos los cursos y es bueno que hacer clara conciencia una vez más sobre esta diferencia. No es lo mismo obtener un grado universitario que obtener un título profesional. Voy una vez más, como digo, lo hago en todo el curso, pero una vez más voy a explicar esa diferencia porque es crucial, algo que pasa con las universidades y con las ciencias sociales. En la mayoría de las carreras de las ciencias sociales, cuando ustedes, ¿no es cierto?, salen de la carrera, reciben dos cartones. Uno, por ejemplo, grado, ¿no es cierto?, licenciado en sociología, licenciado en derecho. ¿Sí? Es un grado académico. Y otro, título profesional, sociólogo, abogado.
Y no se hace cuestión de que sean dos cartones, y uno nunca se pregunta por qué son dos. Pero la diferencia es de fondo, y tiene que ver con la organización napoleónica de las universidades. ¿Sí? Los grados académicos atestiguan que uno sabe algo, para decirlo de manera absurda, aunque no pueda llevarlo a la práctica, pero uno sabe algo. Los títulos profesionales, en cambio, atestiguan que uno sabe hacer algo. ¿Sí? O sea, que aprendió destrezas, que aprendió técnicas. Por eso las ciencias se estudian en la universidad y las técnicas se estudian en institutos politécnicos. Y por eso en las universidades francesas, que siguen siendo napoleónicas, si ustedes quieren estudiar para abogado, para ingeniero o para médico, no van a la universidad, van a un instituto politécnico. Noten que son las carreras más prestigiosas de la universidad, que tienen un puntaje más alto, pero no son carreras universitarias. Peor aún, uno puede ir a un instituto politécnico a estudiar para abogado teniendo un grado académico en arquitectura. Se puede hacer, porque en buenas cuentas a los abogados les enseñan a litigar. En cambio, a los licenciados en Derecho les enseñan a comprender el fenómeno jurídico. Es deseable que los litigantes sepan lo primero, pero no es necesario que los que comprenden el fenómeno jurídico vayan a litigar a los tribunales. Noten que en ciencias naturales todavía existe la diferencia. Nadie le pide, ¿no es cierto?, a los licenciados en biología que sean médicos, porque se entiende que el saber en biología puede ser un saber aplicado o puede ser un saber teórico, lo que tiene su práctica, otro orden de cosas. Nadie le pide a un licenciado en física que sea ingeniero. Por supuesto, los ingenieros tienen que saber física, pero lo suyo es hacer obras. ¿Sí? Y entonces, tradicionalmente se defendió la universidad como lugar de creación y recreación de los saberes, y los institutos politécnicos como lugar de creación y recreación de las técnicas. Y había una lógica en eso. Y en un sistema de enseñanza superior que funciona bien, esa lógica funciona. Entonces pueden llegar a ser juez en Inglaterra, ¿no es cierto?, sin haber estudiado Derecho, haciendo un curso sobre cómo se litigan los tribunales, un curso en el DUOC. ¿Sí? Sin embargo, en América Latina, las universidades, por una cuestión histórica, son instituciones que favorecen el ascenso social, en el gran lugar de legitimación de las capas medias. Se paga a la universidad para tener un cartoncito y ganarse la vida. Pero las capas medias en América Latina son, ¿no es cierto?, están compuestas de canallas bien canallas. Los tipos no solo querían el cartoncito, hasta el día de hoy, sino que además quieren el aura del saber. Y entonces, en muchas carreras, en medicina, ¿no es cierto?, en Derecho, se mezclaron estas dos cosas. Y la universidad empezó a dar al mismo tiempo las destrezas profesionales y el aura del saber. Y por eso que hasta el día de hoy uno se entera recién en tercero o cuarto de Derecho, oye, no, si después de salir de la carrera hay que ir, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema para titularse de abogado. Porque el título y el grado de licenciado en Derecho son cosas distintas. Las personas comunes y corrientes suelen no saber que existe esa diferencia. ¿Sí? Es como si el colegio médico diera el título de doctor, es decir, el título de médico. Porque noten que doctor en medicina es lo mismo que doctor en literatura, es un grado académico. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que fue ocurriendo con esto? Lo que fue ocurriendo es que las universidades se empezaron a convertir en formadoras de profesionales. Y lo que sufre con eso es el desarrollo del saber. ¿Sí? Y entonces, por eso, las reformas universitarias, desde el Grito de Córdoba en 1917 para adelante, uno de los temas de la reforma universitaria en América Latina es siempre, ¿no?, combatir la profesionalización de la universidad. ¿Sí? Es decir, hacer que la universidad retome este cauce. Ahora, profesionales hace falta igual. Bueno, para eso existe, ¿no es cierto?, INACAP, ¿no es cierto?, para eso existe el convenio entre la Universidad Técnica del Estado y la Central Única de Trabajadores. Bueno, para eso, de una manera un poco chamullenta, se inventó una Universidad Técnica del Estado. Pero ahora nadie quiere acordarse de esas cosas. Y todo el mundo llega a la universidad a buscar cartón y legitimidad, no solo destrezas. Claro, y para ganarse la vida, entonces uno pide técnicas. Los sociólogos quieren cursos de método, ¿no es cierto?, los abogados quieren cursos de códigos. ¿Sí? Porque en buenas cuentas su horizonte es profesional.
¿Por qué hago esta reflexión? Porque resulta que la tradición positivista en derecho favoreció la profesionalización del derecho. La favoreció en la medida en que concibió el estudio del derecho como un estudio científico destinado a producir técnicas. En buena cuenta, el horizonte de entender lo que es el derecho es mejorar los procedimientos jurídicos. No es la gran reflexión acerca de los fundamentos o las funciones. No, esos serían problemas que no pertenecen propiamente a la ciencia. ¿Sí? Esos problemas se aplazaron, se desligaron a otras disciplinas. Está bien, puede haber una sociología del derecho. Y ahí se preocupan de para qué sirve el derecho, cuál es la función que cumple. Pero es un problema de los sociólogos. O sea, no solo es frecuente, ¿no? Es muy frecuente que en las facultades de Derecho no haya cursos de sociología del derecho. Es como curioso, ahí debería estar el curso de ¿y por qué no hay sociología del derecho? No, es que eso es del departamento de sociología. Ellos quieren preocuparse del derecho allá ellos. Y el otro asunto, el del contenido, se desligó, se aplazó hacia algo que se llamaba, desde siempre, filosofía del derecho. Pero bueno, se conservan los cursos de filosofía del derecho, son una especie no sé, a la larga de trámite, de cosa engorrosa que hay que hacer para completar el currículum. No son los cursos centrales de la carrera, ni mucho menos. Los cursos centrales de la carrera en Derecho, ¿no es cierto?, son los cursos de procesal, de penal, ¿no es cierto?, de código administrativo, y uno cuando hace un electivo de familia para aprender el código que rige los procedimientos de los tribunales de familia, etc. ¿Sí? La sociología del derecho, bueno, tiene su lugar en sociología, poco pero lo tiene. A la filosofía del derecho todavía le quedaba otro palo más, porque aquí en general las ciencias sociales son contra la filosofía, ¿no? Fíjense que la filosofía del derecho se preocupa por los fundamentos del derecho, la relación entre el valor, la justicia y el derecho, pero eso es súper especulativo, demasiado especulativo. Entre otras cosas, estamos suponiendo de manera especulativa que hay algo así como la justicia, que se podría determinar algo como el valor o la moral, y sobre eso no hay nada escrito. O al revés, hay demasiadas cosas escritas como para ponerse de acuerdo. Y entonces se inventó otra disciplina. ¿Sí? Se inventó una disciplina que se llama teorías de la justicia. Esa disciplina, teorías de la justicia, viene a reemplazar la pretensión soberbia, especulativa, ¿no es cierto?, basada en malos hábitos del lenguaje, de que sería posible una filosofía del derecho. Cuando uno dice teorías de la justicia, en el fondo procede de manera descriptiva. Sobre la justicia se ha dicho esto, se ha dicho esto, se ha dicho esto, se ha dicho esto. Las dificultades aquí son tales, las dificultades acá son tales, lo bueno y lo malo, no hay compromiso, no hay una reflexión filosófica sobre los fundamentos, porque podría no haber fundamentos. De hecho, hay discursos sobre la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso sí que hay en la escuela de Derecho. Se ha ido imponiendo la idea, ¿no es cierto?, de hacer cursos de teoría de la justicia. Y hay unos señores muy ingleses que han hecho unas teorías de la justicia famosas y pusieron el tema como de moda. ¿Sí? En resumen, los enfoques estructurales en torno a la ciencia del derecho, que copian la ciencia del derecho, han favorecido la profesionalización y tienen un efecto, ¿no?, en lo que actualmente se considera como, desde un punto de vista académico, el ámbito de lo jurídico. Al principio, cuando se planteó el problema en estos términos artificiosos, ¿qué es el derecho? Y cuando se respondió en estos términos artificiosos, un conjunto de normas, ¿sí? No era inocente la decisión, es artificioso pero nada inocente, apareció entonces la idea, enfoques estructurales en torno a lo que es el derecho. Estructurales en el sentido de descriptivos, internos, formales. En ese sentido estructural. ¿Sí? En el sentido de que el tema no es ni el contenido ni la función, sino el modo. Como digo, al principio, el enfoque estructural primero y más general es que el derecho es un conjunto de normas. Cuando el problema se desarrolló al interior de la misma tradición positivista, surgió otra concepción. Los mismos tipos llegaron a otra conclusión. ¿Sí?
el derecho, es necesario entender el derecho más bien como un ordenamiento jurídico. Entonces, vamos a transitar de la primera formulación a la segunda. ¿Por qué al final todo el mundo cayó, Kelsen incluido, ¿no es cierto?, a esa manera de plantear la cosa? Aquí se trata de un ordenamiento jurídico y no simplemente de un conjunto de normas. Un ordenamiento es más que un conjunto de normas, ¿sí? Sin embargo, también desde el principio se había planteado otra alternativa. Hay gente que sostuvo que el derecho es un conjunto de tensiones jurídicas. Es interesante constatar que al interior de la misma tradición positivista se había planteado esta alternativa que es mucho más interesante, que abre mucho más campo, y sin embargo, ¿no?, hoy día el centro de la reflexión, ¿no es cierto?, en esta tradición es esto se considera, ¿no es cierto?, como un subconjunto, y hay un montón de razones por las cuales los positivistas fueron rechazando, abandonando esta idea de la relación jurídica. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a tratar detalladamente esta idea para mostrar por qué, según ellos mismos, es necesaria esta otra, pero también en algún momento vamos a tener que mostrar por qué esta gente terminó rechazando la idea de relación jurídica como objeto del derecho. Y entonces la tradición se derivó, por decirlo así, a un enfoque más formalista, que positivista en general. Después, más adelante, lo que vamos a hacer es distinguir distintos tipos de positivismo y enmarcar ahí. Decir, ¿sabe qué? Este positivismo, el que deriva de Kelsen, el que todavía se prolonga, ¿no es cierto?, en Herbert Hart, qué sé yo, en la reflexión de los teóricos de la justicia, es un positivismo formalista. Tenemos que justificar ese ¿no es cierto?, agregado, y una de las maneras de justificarlo es decir, justamente rechazaron esto de que el derecho es un conjunto de relaciones reales entre los ciudadanos de las que surgen normas. Anticipo que el problema es así, ¿no? Hay relaciones jurídicas porque las normas producen relaciones jurídicas. Dada una norma, entre los ciudadanos se produce una relación jurídica mediada por la norma. O es al revés. De hecho, hay relaciones jurídicas. Y son las relaciones jurídicas reales, anteriores a la norma, las que crean la norma. Esos son los términos del problema. Y lo que se juega en eso es, como vamos a ver, bien de fondo, ¿no? Como digo, empezamos a picar, ¿no? Entonces, o uno. Un enfoque estructural que podría llamarse normativista. Normativista. Fines del siglo XIX, 1880 hasta 1940, cuando el mismo Kelsen pasa del enfoque normativista a este otro enfoque, a la idea de ordenamiento jurídico. Para los que estudian sociología, digamos que el asunto es así como Durkheim era positivista, Weber era bastante positivista, pero después se pasó a otra cosa que ya no es el positivismo propiamente tal, sino que es Merton y Parsons, que es mucho más sofisticado, mucho más, ¿sí? Para los que estudian psicología, el asunto es así. A principios del siglo XX, ¿no es cierto?, todos eran conductistas. Claro, pero no es lo mismo ser conductista que ser cognitivista. Los mismos conductistas llegaron a la conclusión de que la conducta no agota todos los aspectos del comportamiento y que el comportamiento hay que estudiarlo de una manera más compleja. De nuevo, la idea, ¿no es cierto?, digamos, en la antropología, ¿no es cierto?, el paso de la antropología funcionalista a la estructural y de la estructural a la sociohistórica, ¿no es cierto?, de nuevo la idea de que me interesa remarcar a lo largo de todo el semestre de que lo que ha ocurrido en ciencia del derecho es análogo, es paralelo, es correlativo a lo que ha ocurrido en cada una de las disciplinas de las ciencias sociales. En el enfoque estructural normativista, lo que se impuso es la pretensión de definir y caracterizar a la norma jurídica por sí misma. De nuevo, lo que habíamos dicho antes.
pero ahora centrado en la norma. No sostenido, no por su función, por su forma. En términos puramente formales, se puede decir que una norma es un precepto. Es un problema lingüístico. Es decir, es el contenido de un tipo de expresión lingüística particular. Unas expresiones lingüísticas que pueden ser llamadas proposiciones normativas. Proposiciones normativas, digamos algo sobre ese razonamiento que no es casual, pasa por una consideración lingüística, discursiva. Habría, según una lingüística bien particular, de una determinada época, proposiciones descriptivas. Eso es hace bastante tiempo, pero hay gente que sigue creyendo en eso. Habría proposiciones expresivas. Habría proposiciones preceptivas, es decir, que contienen preceptos. ¿Qué hacen estas proposiciones? ¿Cómo distinguirlas? ¿Qué hacen? ¿Qué función cumplen? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Noten que las normas descriptivas lo que hacen es informar, según esa determinada lingüística. Lo que las proposiciones expresivas hacen es contener juicios de valor. Son portadoras de juicios de valor. Ojo, porque aquí voy a ir diciendo, se dice tal cosa y a cada rato voy a ir poniendo como, ¿no es cierto?, objeciones, pequeñas objeciones. Este es el trabajo crítico, ¿no? Noten la asociación que haya entre expresivo y valor. Bueno, el expresionismo, el expresivismo, es ese arte que, no sé, que recurre a las emociones, al ámbito de los sentimientos, ¿sí? Noten la asociación entre ese ámbito que semánticamente tiene que ver con el orden de las emociones y los valores. Es una idea tremendamente relativista de los valores. Pues los valores, bueno, surgen de esas cosas que la gente siente. La gente se enoja, cree que es bueno tal cosa, ante la bondad siente alegría, ante la crueldad, no sé. ¿Sí? Esa es una teoría muy particular de lo ético, llamar proposiciones expresivas a las que contienen juicios de valor. A través de esa proposición la gente se expresa, pero noten que la asociación semántica es mañosa. La gente se expresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una política general de relativización del valor, de los valores, de la ética. Hay como, después en el orden de las conclusiones vamos a apuntar sobre eso. Hay una especie de exageración de la relatividad de los valores. ¿Qué es lo justo? ¿Cómo sabe usted que vale más que otra cosa? Nadie se puede poner de acuerdo en eso. Por lo tanto, la ciencia del derecho no puede preocuparse de eso. Es un poco esa la política que hay detrás. Habría proposiciones que lo que hacen es influir sobre el comportamiento. Entonces, ¿para qué sirven estas proposiciones? Entonces, estas teorías lingüísticas lo que decían era que las proposiciones descriptivas sirven para conocer, contribuyen a esa función. Tienen que ver con el sujeto y el objeto, o con lo que puede ser considerado como objeto. Pero fíjense en las asociaciones, ¿eh? Estas proposiciones expresivas que son portadoras de juicio de valor sirven para enfatizar. Eso decía, esta cosa es muy emotiva. Y les cuento, Kant revolcándose en su tumba, no sé si Platón y Santo Tomás y todos los que escribieron sobre ética.
¿De dónde sacó usted que el orden de los valores tiene que ver con el orden de las emociones? Ay, por supuesto hay una asociación contingente, ¿no es cierto? Ante lo injusto me enojo. Pero esa asociación es contingente nomás. No tiene que ver con una ética, insisto, una ética bien particular. En cambio, estas otras servirían para hacer algo, para inducir una acción. Sujeto, 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 objeto. Por supuesto, claro, no son funciones excluyentes y las proposiciones podrían mezclar una función con otra. Pero ahí es donde uno se da cuenta que estas teorías lingüísticas en realidad se aproximan bien poco a la complejidad del lenguaje, pues son simplificaciones así, un poco... Lo típico que pasa con la clasificación en todas las disciplinas de las ciencias sociales. Hay neuróticos y psicóticos. ¿Sí? Hay europeos y periféricos, son clasificaciones que empobrecen la complejidad de los fenómenos. Ahí le quita salud. Las proposiciones, entonces, ojo, no son excluyentes, pero en la tradición positivista se funciona como si fueran independientes entre sí. O sea, como si uno pudiera hacer proposiciones preceptivas que no sean expresivas, que no sean descriptivas. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque las posiciones normativas son preceptivas, contienen preceptos, inducen acciones. Entonces, las proposiciones normativas serían de este tipo. Prescriben algo. En concreto, en chileno, dicen que hay que hacer algo. Sin embargo, no prescriben de cualquier manera. En la tradición positivista se consideró que las normas prescriben de manera imperativa. Y cuando uno mira la tradición de la reflexión sobre el derecho, hay que hacer una distinción, distinciones cada vez más finas. ¿Sí? No es lo mismo un imperativo que una regla imperativa. Voy a hacer esa diferencia. No es lo mismo para los positivistas. La diferencia es muy antigua, pero para los positivistas resultó que era una diferencia crucial. ¿Sí? Imperativo. Un imperativo es un mandato. Haga tal cosa. Es el mandato de una voluntad, es elegante pero cierto decirlo de esa manera, legisladora. Estoy legislando sobre tal cosa, haga eso. Una voluntad que se llama imperativa porque obliga a algo. Entonces, el imperativo como mandato lo que expresa, ¿cierto?, es la relación entre una voluntad que manda, una voluntad que obedece. Una voluntad que manda, una voluntad que obedece. Es decir, la idea de imperativo designa, ¿no es cierto?, refiere a una relación intersubjetiva. Sujeto, sujeto. ¿Sí? Ojo, una relación puede ser el mismo. O sea, un sujeto puede hacer un imperativo sobre sí mismo. Esa idea de imperativo, ya sospecharán, viene de Kant, pero tiene una tradición súper larga, ¿no?, en el fondo de Santo Tomás, como todo. En cambio, una regla imperativa es una prescripción, o sea, es un enunciado. ¿Se dan cuenta? Es un enunciado que ordena un comportamiento. Y entonces, la diferencia es que ahí no están enfrentadas las voluntades una a la otra, no es una relación intersubjetiva.
No, es la relación de un sujeto con algo que no es un sujeto, que es una proposición. Noten que no es lo mismo obedecer el imperativo de alguien que me manda que obedecer la ley. Cuando obedezco la ley no estoy obedeciendo a un sujeto en particular, estoy obedeciendo un imperativo que proviene de una regla, de un enunciado. ¿Sí? Eso, noten que cuando uno retrocede en esta diferencia sutil, la regla, como no es una relación personal, es objetiva en su mandato. Objetiva en el sentido que opera como un objeto, se me impone como un objeto. No es la expresión directa de un arbitrio. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, abróchate los zapatos, es mi voluntad y la voluntad del otro. Y yo puedo resistir esa voluntad directamente, es decir, ¿por qué tengo que hacerte caso? Pero si hay una ley que ordena andar con los zapatos abrochados, no hay el arbitrio particular de alguien en esa ley. O el arbitrio no está directamente ahí. Usted tiene que obedecer la norma. ¿Sí? Y entonces, noten que aquí la relación no es entre una voluntad y otra, es una relación entre derecho, que está establecido en la regla imperativa, y obligación, que la regla imperativa también establece. Hay una relación entre un lado activo, que es la regla imperativa, no una persona, y un lado pasivo, que es una persona. Entre una regla y un comportamiento, no entre un sujeto y un sujeto. ¿Y por qué obedecer esas reglas imperativas? ¿Sí? A Kant se le ocurrió de una manera extraordinaria. ¿Sabe qué? Las reglas imperativas hay que obedecerlas solo porque hay que obedecerlas. Y ninguna excusa para no obedecer una regla moral. Y él puso condiciones para las reglas morales. Pero entonces, porque estamos aquí detallando, pero entonces, ¿no? ¿A qué tipo de regla imperativa se estaba refiriendo Kant? ¿A qué tipo de regla imperativa se refiere el derecho? ¿Sí? Se ha hecho esa diferencia. La regla imperativa moral es interna. El modelo kantiano. El mismo sujeto se pone una regla. Es inmediata. Es categórica. No se puede desobedecer una regla. ¿No? En cambio, la regla imperativa jurídica es externa. Y como vamos a ver, Kelsen concibió la regla no como categórica. La norma moral kantiana es imperativa y categórica. Así se llama, imperativo categórico. O sea, sí o sí. No, Kelsen estableció que esto, ¿no es cierto?, era una regla imperativa hipotética. Y vamos a ver las consecuencias que eso tiene. ¿Sí? En la regla moral, el imperativo proviene de la voluntad del sujeto y opera sobre la misma voluntad. En la regla jurídica, el imperativo proviene de una voluntad. Claro, pero la voluntad está mucho más atrás que la regla misma. La regla hay que obedecerla solo porque es una regla jurídica. ¿Sí? En ese sentido, la regla moral es subjetiva, a pesar de la objetividad de la moral. En cambio, la regla jurídica es objetiva. Pero por otro lado, la norma moral lo que expresa es la libertad del sujeto, la relación entre la libertad y la razón. Alguien que es libre y es racional debería obedecer sus imperativos categóricos, ¿no es cierto? Y sus imperativos categóricos, los que se dicta a sí mismo, debería ser obedecidos, ¿no?, si cumplen con ciertas condiciones que los hacen morales. ¿Sí? Sujeto, libertad, razón. Eso es lo que se juega en la norma moral, en el modelo kantiano. En cambio, noten que eso no aparece en la regla jurídica. En la regla jurídica, como la regla está dada, la única condición es que la regla sea válida, como vamos a ver enseguida. ¿Sí? Si la regla es válida, hay que obedecerla solo porque es una regla jurídica.
Es interesante para complejizar más el asunto, algo que Kant dice en el libro que le dedicó a la doctrina del derecho en 1797. Dice, porque el ánimo de Kant era distinguir la moral del derecho, y a él lo que le importaba era la moral. Kant hizo la misma distinción, pero puso el énfasis en el derecho. ¿Sí? Fíjense, porque ayuda a situar con más complejidad el problema. Kant dice, en cuanto a derechos y deberes, un sujeto, ojo, alguien que tiene derechos y deberes, eso es un sujeto, ¿sí? Se puede relacionar con otro que tiene solo derechos. Solo tiene derechos. Derecho a esto, derecho al otro, y no tiene ningún deber. ¿Quién es ese afortunado? Tiene todos los derechos y no tiene ningún deber. Bueno, ya pasó de moda, ya pasó la Semana Santa, ya, pues ese es Dios. Dios tiene todos los derechos y no tiene ningún deber. No está obligado a nada. ¿Sí? Afortunadamente no existe, imagínense. Ahora, claro, uno se puede relacionar con alguien que solo tiene deberes y no tiene ningún derecho. ¿Quién es ese? El esclavo. Los esclavos. Uno se puede relacionar con algo que no tiene ni deberes ni derechos. Eso es una cosa. Una cosa, un animal. No tiene ni deberes ni derechos. ¿Sí? O uno se puede relacionar, porque Kant es experto en estas combinatorias, porque tiene la mentalidad ilustrada, o sea, arma una matriz de doble entrada y empieza a ver todas las combinaciones y escribe la crítica de la razón pura. La gracia de Kant es que lo hacía de manera inteligente. ¿Sí? Hay otros que tienen la misma habilidad pero carecen de la inteligencia de Kant. Y uno puede tener una relación con alguien que tiene derechos, no los tiene todos, que tiene deberes. Ese es un sujeto libre. Ese es un hombre libre. Noten que en todos los casos es una relación con otro. Ese es lo que Kant está tratando de determinar con mayor precisión, es que es una relación jurídica, ¿sí? Con otro. Entonces, ojo, la base de la relación jurídica sería entre un sujeto que tiene derechos y deberes, es decir, un sujeto libre y otro sujeto libre que tiene derechos y deberes. Es una relación exterior entre sujetos. ¿Sí? Como digo, Kelsen hizo la misma diferencia. De hecho, él mismo termina diciendo, no, en el fondo lo que pasa es que yo soy kantiano. ¿Sí? Explícitamente. Hizo la misma diferencia, pero a Kelsen le interesaba otra cosa. El matiz, como decía, que mientras a Kant le interesaba el ámbito de la ética, de la moral, a Kelsen le interesa el ámbito del derecho. Y lo que le interesa es borrar todo lo que hay de subjetivo en esta consideración. Todo lo que hay de psicológico, de sociológico, de valórico. ¿Sí? Imagínense, si despojamos esto de lo psicológico, de lo sociológico y de lo valórico. ¿Sí? ¿Qué es lo que queda? ¿Sí? Bueno, lo que queda es que una regla jurídica, porque estamos en el asunto de una regla imperativa, una regla que se puede llamar norma jurídica, solo describe una relación. La regla jurídica no es la relación, es la descripción de una relación.
Y eso lleva, ¿no es cierto?, antes de Kelsen, lleva la tradición positivista, ¿no es cierto?, a decir, mire, las normas jurídicas son proposiciones, son enunciados. No es un hecho, no es la mediación entre un sujeto libre y otro sujeto libre. Esa es la teoría kantiana del derecho. Pero ahí lo que está en juego es la libertad, la razón, el sujeto. Eso está lleno de contenido especulativo. Pero como los científicos del derecho quieren, ¿no es cierto?, borrar esos contenidos especulativos, entonces lo que dicen es, mire, que todos esos contenidos son de filosofía. ¿Qué es lo que nos importa de esta relación? Lo único que nos importa es la regla que media esta relación. Eso es lo que el derecho tiene que estudiar, o la ciencia del derecho tiene que estudiar. ¿Sí? O, para decirlo de manera más, ¿no es cierto?, detallada, ¿no?, la regla jurídica, la regla imperativa que se puede llamar norma jurídica, no es una regla categórica. Eso es cierto. No dice debe ser B o debe ser A. Detallemos algo que anuncié la vez pasada. Detallémoslo y saquemos consecuencias ahora más finas. No, dice que en realidad este tipo de reglas que son enunciados, que son el objeto del derecho, son reglas hipotéticas, no categóricas. Ya establecimos que las normas jurídicas no son mandatos, sino que son reglas que contienen un mandato. Y el objeto de la ciencia del derecho no es base de mandato, el contenido del mandato, no, es la regla, es el hecho de que es una regla, un enunciado. ¿Y qué tipo de enunciado es? Es una regla hipotética que al principio uno puede detallar de la siguiente manera. Si es A, entonces ¿sí?, debe ser B. Ese debe ser B no lo entendamos como el debe de la moral, no, debe como consecuencia de esto. Si es A, debe como deber jurídico ser B. Aquí hay un antecedente y un consecuente. Ojo, el antecedente no es necesariamente un mandato. El consecuente no es necesariamente un castigo. Por otro lado, la conexión entre este antecedente y este consecuente no es una conexión causal, no es una conexión necesaria. Kelsen hizo toda una reflexión sobre la diferencia que había entre las leyes de la naturaleza y las leyes del orden jurídico. Ahí en las leyes de la naturaleza, si usted quiere, puede postular que hay conexiones causales o eventualmente necesarias. No, en el orden jurídico lo que hace esta formulación es describir algo. ¿Sí? No de que, como la conexión no es causal, como la conexión no es necesaria, entonces por eso es posible el arbitraje. Un arbitraje que diga, ha ocurrido efectivamente A, y si ha ocurrido debe ser B, hay que hacerlo de esta manera o de la otra. En cambio, en la ley de gravitación, ¿no es cierto?, si usted suelta un cuerpo tiende hacia el centro de la Tierra, no hay arbitraje, porque la conexión uno podría decir que es causal, uno podría decir que es necesaria. Después, cuando uno va a la filosofía de la ciencia de la naturaleza, tampoco ocurre eso, pero ¿sí? Por eso que aquí se puede, como decíamos en la sesión anterior, uno puede complejizar esta fórmula de que las reglas jurídicas son, las normas jurídicas son reglas imperativas hipotéticas, ¿no es cierto? Pero uno podría detallar más el asunto y decir, mire, en realidad el antecedente es un poquito más complicado. Lo que el antecedente dice, ¿no es cierto?, es que si es A, debe ser C. Si usted compra un producto, tiene que pagarlo. ¿Sí? Y acá, ¿no es cierto?, si uno complejiza esta parte, si uno complejiza la consecuencia de la fórmula, uno podría decir, bueno, si no es A, ¿sí?, entonces
debe ser F. Perdón, si no es F. Siempre me confundo. Si no es P, o sea, si usted no paga el producto, debe ser F, o sea, tiene que tener una sanción. Ojo, en los dos lados hay una prescripción. En los dos lados hay una regla imperativa. ¿Sí? Porque en los dos lados hay un debe. Debe ser tal cosa. Sin embargo, lo que ocurre en esa fórmula más compleja es que esto es solo la premisa de la norma. Según Kelsen. No es la regla jurídica misma. ¿Sí? Lo que es la regla jurídica, lo que es la norma como tal, es esta otra. Esta es la norma. Esto, si usted compra un producto, explicarlo, no es propiamente una regla jurídica, es un acuerdo entre los ciudadanos. Es un acuerdo extralegal. Fuera del ámbito del derecho se establecieron ese tipo de acuerdos que actúan como premisa de las normas. Está integrado a la norma, pero solo como premisa. ¿Sí? Ojo, esta premisa, insisto en eso, es un acuerdo entre los ciudadanos. Y esos acuerdos se toman, no sé, de diversas maneras, como contratos civiles, como, ¿no es cierto?, como leyes que se aprueban en el Parlamento, como reglamentos que se aprueban en la administración, acuerdos. Desde el punto de vista de Kelsen, en realidad, la que es la norma es esta otra parte, la que establece la sanción. Esa es la norma. Es decir, la norma es una regla que establece una sanción cuando hay un acto antijurídico. No pagó el producto. Entonces usted tiene que sufrir una sanción. Es decir, en este caso, lo que tenemos no es una relación entre los ciudadanos, lo que tenemos es una relación entre el Estado y un ciudadano. Y el Estado, el que hace cumplir, ¿no es cierto?, las sanciones. ¿Sí? Por eso, ya lo habíamos anunciado la vez pasada, ¿sí?, que se sostiene que la norma jurídica, la parte jurídica de la norma, porque claro, en una norma de todas maneras el problema, en una norma se meten un montón de cosas, pero la parte que es propiamente jurídica de la norma no está dirigida a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que saben es esto, porque hay una larga tradición, porque se pusieron de acuerdo, si usted compra algo tiene que pagarlo. ¿No? Ahora, puede que un ciudadano no pague eso, entonces la norma le dice al juez lo que tiene que hacer, porque si el tipo paga, va el reclamante, ¿no es cierto?, a plantearle la situación al juez. ¿Sabe que no me pagaron? Ya, el juez mira el código, ¿no?, y mira en la norma qué tiene que hacer él. Resumen, según Kelsen, el destinatario de las normas jurídicas es el juez, no el ciudadano. Los ciudadanos saben lo que tienen que hacer por fuera del orden jurídico. Saben que tienen que pagar. La ley no dice que usted tiene que pagar un producto. Lo que la ley dice es qué le va a pasar a usted si no lo paga. La ley no dice que usted tiene que respetar la vida de otra persona. Lo que la ley dice es qué le va a pasar a usted si usted no respeta la vida de otra persona. Ahora, note que la ley, por lo tanto, no le dice al ciudadano, no matarás. No, el ciudadano sabe que no tiene que matar, porque tiene religiones, porque Moisés dijo no matarás, porque hay un acuerdo, porque la gente es amable. Es una cuestión extra jurídica. Usted no tiene que andar matando gente. Hay acuerdos morales, hay acuerdos sociales, en que la gente sabe que no tiene que matar a otro. Eso los ciudadanos lo saben. El problema es qué pasa si a pesar de que yo sé que no tengo que matar a alguien, igual lo mato. Entonces ahí al juez, ¿sabe que con este fulano corresponde hacer tal cosa? Por eso hay gente que sostiene, ahora, más allá de Kelsen, que en realidad aquí no debería haber un condicional.
Hay gente que sostiene que una norma es más bien un enunciado disyuntivo. O hay premisa, o se cumple la premisa, que es un juicio hipotético, o hay una sanción. No, ojo, porque Kelsen reduce la norma a la segunda parte. En cambio, hay otra gente que no está de acuerdo con él y dice, no, usted tiene que considerar dentro de la norma la premisa también. Entonces, la norma completa establece la disyunción. En cambio, aquí la norma, según Kelsen, es solo la sanción. Pero ahora, noten que el procedimiento, ¿cuál es la pregunta artificiosa? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se respondió eso? El derecho es un conjunto de normas. Retrocedemos. ¿Y qué es una norma? Bueno, una norma es un imperativo. No. Una norma es una regla imperativa. O sea que una norma es un enunciado, no un acuerdo intersubjetivo. Sí, es un enunciado. ¿Sí? ¿Y qué características tiene ese enunciado? Ese enunciado es un enunciado que contiene un imperativo, ¿no es cierto?, en sentido condicional. Contiene un imperativo hipotético. ¿Sí? Y si uno va al detalle, es un imperativo hipotético que se le ha planteado al juez. Ese es el orden del asunto. Si ustedes miran el procedimiento que se ha seguido con eso, resulta entonces que lo que se ha hecho es examinar la forma de la proposición. Se ha examinado las normas como proposiciones, como enunciados, como juicios. Juicio hipotético, juicio disyuntivo. Pero noten que por otro lado se coló ahí una cuestión de contenido. Al parecer es característico de las normas que establezcan sanciones. Cristian Tomasio, antes de Kant, había hecho una diferencia también, ¿no?, una diferencia previa entre la norma moral y la norma jurídica. Tomasio había sostenido que las normas morales contienen imperativos positivos. Haga algo. Haga el bien. En cambio, las normas jurídicas contienen imperativos negativos. No cometa delitos. ¿Sí? O sea, es decir, las normas jurídicas impiden o sancionan. En cambio, las normas morales lo que hacen es promover algo. Sí, cito esto, invoco esto de Cristian Tomasio porque uno de los antecedentes de Kelsen, él acoge esa diferencia. Pero, ojo, uno podría no estar de acuerdo con esa diferencia. Ahora, por otro lado, noten que este análisis formal de la proposición que contiene, ¿no es cierto?, este imperativo de las proposiciones que son las normas jurídicas, ¿sí?, parte de un cierto ideal de lo que debería ser la norma. No solo es formal, sino que es un análisis ideal. O sea, noten cómo lo hizo, ¿eh? El tipo, por supuesto, él tenía una base, experiencia jurídica y conocía el rey, el derecho, todos los códigos, ya. Pero su reflexión no partió, por decirlo así, inductivamente. Hay normas de este tipo, hay normas de este tipo, hay normas de este tipo. ¿Sí? O sea, no partió de la realidad de la norma, sino que partió de una definición. Esto es una norma. Y si no es así, entonces no es norma. ¿Sí? Entonces, ojo, no solo es un formalismo. De alguna manera lo que Kelsen está planteando es lo que Weber llamó un tipo ideal. ¿Sí? Un criterio que se refiere a lo que una norma debería ser para ser considerada jurídica y no propiamente a lo que las normas son. ¿Sí? Porque después uno empieza a mirar los reglamentos, las leyes, las sentencias de los jueces, que son todas normas jurídicas y no necesariamente se cumple esto que Kelsen acaba de decretar que es una norma jurídica. ¿Sí? Mucho más adelante vamos a ver que hay toda una orientación de la filosofía del derecho que considera que esta es la falacia principal. La falacia principal consiste en que los teóricos positivistas no se preocuparon del derecho tal como existe,
no que definieron, debe ser esto, debe ser esto, debe ser esto, y todo lo que no coincidía con eso lo consideraron premoderno, irracional, defecto de los legisladores, incompetencia de los abogados. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el asunto, insisto en eso, es que las normas reales a lo mejor no cumplen con estas definiciones. ¿Sí? Voy a enumerar situaciones en que las normas reales no cumplen con el criterio de Kelsen. Lo más importante es que no es cierto que todas las normas jurídicas establecen sanciones. Noten que el hecho de que la norma se caracteriza por establecer una sanción o un imperativo negativo, ¿no es cierto?, define la norma, según Kelsen. Pero uno, insisto, mira los reglamentos, las sentencias. Hay normas jurídicas que solo definen algo. Hay normas jurídicas que establecen condiciones para algo. Para ser presidente de Chile hay que haber nacido en Chile, hay que tener más de 40 años, etcétera. ¿Dónde está la sanción? Nadie se pone en el caso. Noten que si uno no tiene 40 años y no ha nacido en Chile, no llega a ser candidato nomás. ¿Sí? Uno va y se inscribe, ¿no es cierto? Tengo 25 años. Usted no puede ser candidato, no hay sanción. Si uno quiere inscribirse, no lo meten preso. Simplemente usted no cumple con el requisito. ¿Sí? Noten que hay normas que premian ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, pues premian la contratación de mano de obra con un subsidio. Noten que hay normas que promueven conductas. Existen las normas que se llaman facultativas. ¿Sí? Las normas facultativas conceden poderes. Usted puede hacer esto, ¿no es cierto? Son como, conceden poderes que permiten operar sobre, ¿no es cierto?, comportamiento. Noten que hay normas que lo único que hacen es establecer límites o exenciones. Una ley se exime de impuestos a todos los tipos que ganan menos de tal cosa. ¿Cómo meter esa ley, cómo meter ese enunciado en esta fórmula? ¿Sí? Noten que se exime de impuestos. ¿Cuál es la situación antijurídica que podría producirse ahí? Noten que si el tipo dice, usted gana menos de 500 lucas, está eximido de impuestos, ya. Y yo voy y pago impuestos igual. ¿Es una situación antijurídica esa? ¿Debería merecer una sanción? ¿Se dan cuenta? No, pues ahí lo que la Tesorería General de la República hace es cagarse la risa, me devuelven la plata, me dicen, no, es que usted no tiene que pagar. Yo insisto en pagar igual. No cabe, no sé si se dan cuenta. Lo que estoy ejemplificando es que no cabe en esa fórmula. ¿Sí? Incluso, uno podría mostrar que la mayoría de las normas ni siquiera son imperativas, o sea, no contienen mandatos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el ánimo aquí? ¿Qué es lo que pasó con definir la norma como aquella que establece la sanción ante una situación antijurídica? Voy a hacer una distinción, a pesar de Kelsen, una distinción muy tradicional. Hay normas imperativas y hay normas no imperativas. Y son jurídicas igual. Las normas imperativas lo que hacen es regular el ejercicio del poder. Por eso están centradas en la sanción y en el mandato. En cambio, las normas no imperativas están centradas en la eficacia, en las condiciones que hacen falta para poder ejercer el mandato, eventualmente ejercer la acción. Típicamente las normas procesales. Y en el otro caso, las normas imperativas, típicamente las normas penales. Ojo, no solo las procesales, ¿eh? Lo común, lo más habitual en las normas administrativas y en las normas civiles, o sea, procesales, administrativas, civiles, es que no sean imperativas. ¿Sí? Y entonces cuando Kelsen definió como norma jurídica aquella que establece una sanción para una situación, ¿no es cierto?, antijurídica, lo que hizo
es establecer un modelo penal de normas. Y eso tiene un montón de consecuencias. Lo que hizo es considerar que la esencia del orden jurídico tiene que ver con el ámbito penal, es decir, con la relación entre el Estado y el ciudadano. La esencia tiene que ver con la relación entre el Estado y el ciudadano, no con la relación de los ciudadanos entre sí. La relación de los ciudadanos entre sí es, en la tradición positivista que encarna Kelsen, una premisa en algún sentido extrajurídica. ¿Sí? Digamos incidentalmente de manera política que no es muy liberal hacer eso. No es muy liberal considerar que la esencia del orden jurídico está centrada en el Estado. Al revés, pues los liberales, si hicieran una teoría, ¿no es cierto?, del orden jurídico, tratarían de enfatizar todo eso, pero entonces definirían las normas de otra manera. ¿Sí? O, para decirlo de otra manera, el positivismo desde antes, desde el fines del siglo XIX y que culmina en la figura de Kelsen, aunque después tiene sus derivaciones, marca un momento de decadencia del espíritu liberal de la modernidad. ¿Sí? Para que la teoría de Kelsen funcione, sería necesario considerar que el ámbito civil, que el ámbito procesal, que el ámbito administrativo son meras premisas de lo que es realmente jurídico, que es la administración de mandatos y castigos. Ahora, volvamos al asunto que resulta crucial, de qué relación tiene esta definición con la realidad de las normas. ¿Ah? O sea, a ver, usted toma el Código Civil y va viendo enunciado por enunciado, ¿reconoce eso? Aquí el problema, me voy a dedicar a eso, es la relación entre la norma tal como la define Kelsen y el texto jurídico. ¿Sí? Porque uno podría defenderse diciendo, mira, a la larga este modelo funciona. Hay ciertas cosas que son premisas, hay ciertas cosas que son la norma como tal, pero esas cosas están mezcladas en el texto jurídico, incluso están mezcladas en varios textos. Y eso Kelsen podría alegar, mire, si en realidad el Código Penal y el ámbito penal es el jurídico, todos los demás códigos son premisas de esta parte penal del ámbito jurídico. ¿Se podría decir eso? Ahora, noten que eso es bien, por decirlo así, siniestro, ¿no? Aquí hay un asunto que se cuela, digamos, ¿no? Para mostrar, quiero adelantar algo. Las teorías valorativistas de la norma, las teorías que consideran que una norma se caracteriza por la justicia o por el valor, ¿sí?, ejemplarmente los naturalistas, ¿sí?, veían que la esencia de las normas era una valoración, no un mandato. ¿Sí? Que lo importante era considerar o disputar las valoraciones, en concreto, ver si las normas eran justas o no eran justas. Ese era el problema de la teoría del derecho. ¿Bajo qué condiciones las normas son justas? En cambio, la teoría imperativista, que representa Kelsen y también Hobbes, ¿sí?, distingamos, la teoría imperativista, tal como la representa Hobbes, tal como la representa Kant, ¿no es cierto?, lo que ve es que la esencia de la norma es el mandato. La esencia de la norma no es el contenido de justicia o el valor, es el mandato. Y entonces lo que hay que hacer es simplemente obedecerlas. Ojo con estas dos teorías. Una teoría según la cual la esencia del asunto son las valoraciones. Otra teoría según la cual la esencia del asunto son los imperativos. Cuando se considera que la esencia del asunto son las valoraciones, viene toda una disputa acerca de esas valoraciones. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? En buenas cuentas, una disputa sobre cómo ejercer la libertad. En cambio, cuando se considera que la esencia del asunto son los imperativos, ya no cabe una disputa. Lo que cabe es simplemente atenerse al poder, al que haya. Porque el problema no es por qué hay ese poder, o si es mejor o es peor. Entonces, hay teorías del derecho, después vamos a llegar a esa teoría, estamos entrando por el positivismo,
en las cuales el contenido y la esencia del derecho es la justicia. Eso es lo que un ciudadano común razonable esperaría. En cambio, lo que impera en la ciencia del derecho son teorías en las cuales el contenido y la esencia es el poder. Y lo que el derecho hace es simplemente distribuir, regular el ejercicio del poder del que haya, sin preguntarse por qué hay ese poder, por qué no hay otro. Sin embargo, fíjense cómo, para que veamos el asunto del formalismo, ¿no? Hice una contraposición, puse lo que creen en una idea valorativa de las normas, los que creen en una idea, ¿no es cierto?, en que el imperativo es lo fundamental. Puse, ¿no?, a los naturalistas, ¿no es cierto?, puse en este sentido a Hobbes, que no es fácilmente alineable a Kant. El imperativo es lo central. ¿Sí? En cambio aquí la valoración es lo central. Bueno, Kelsen es formalista porque él trató de eludir esa discusión. Usted debería preocuparse de las valoraciones, usted debería preocuparse de los imperativos, trató de hacer... No, la ciencia del derecho tiene que ser ciencia. Aquí lo que importa no es, en la ciencia del derecho, el contenido imperativo de la norma. Lo que importa no es el contenido valorativo de la norma. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el contenido, importa la forma del enunciado. ¿Sí? Y entonces, ojo, porque eso produce, no sé si acá se quejan, ¿no? Que están diciendo, no, aquí lo importante es la forma del enunciado. Cuando usted pone el énfasis en que la esencia es que hay un mandato y una sanción, porque todo el mundo se fijó en eso, oiga, ¿por qué usted dice que hay una sanción? Entonces Kelsen decía, mire, si está bien, la norma está definida porque hay sanciones, pero lo que compete a la ciencia del derecho no es preguntarse por las sanciones, no es preguntarse, ¿no es cierto?, por la situación antijurídica. Lo que corresponde a la ciencia del derecho es preguntarse por esta forma. Y entonces él trataba de eludir la discusión sobre por qué tiene que ser una sanción. No puede haber normas que solamente definen. Y entonces decía, sí, pueden haber normas que solo definen, pero esas son solo premisas. Bueno, pero no pueden haber normas que establecen procedimientos, claro, pero esas son solo premisas. Noten que no aborda la discusión, ¿no?, sino que trata de enmarcar todo lo que le dicen en la definición. Y hay una manera definitiva de hacerle el quita al problema, es decir, sabe que usted no se está preocupando del problema real. Usted me está preguntando por este, por T, por A, ¿no es cierto?, cuando en realidad es la fórmula la relevante. Y eso tiene que ver con la siguiente diferencia, que se la criticaron y él salió como muy airoso de esa crítica. No es lo mismo una norma jurídica que una proposición jurídica. Y la ciencia tiene que preocuparse de esto. Esta es la ciencia. Esto es un problema de filosofía. Cuando usted me pregunta por el mandato, cuando usted me pregunta por no sé, por el tipo de obligaciones, por el tipo de premisa, me está preguntando por la norma misma. Y la ciencia del derecho no se preocupa de la norma misma, se preocupa de las proposiciones normativas, porque a nosotros como técnicos en derecho en última instancia nos compete, como juristas, saber si las proposiciones son válidas y están bien formuladas. O sea, yo como científico del derecho, si me llaman como experto, ¿no es cierto?, para asesorar al Parlamento o para asesorar a los tribunales, lo que yo tengo que decir es, mire, es que estas normas están mal formuladas. Esa es mi tarea. No es son justas o son injustas, no es son eficaces o ineficaces, no, están mal formuladas. ¿No? O sea, yo me voy a preocupar de cómo están escritas, no de qué es lo que dicen. Porque yo como científico me voy a preocupar de describir la situación, no de comprenderla o explicarla. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el tipo es positivista. Hay un hecho. Ese hecho tiene un contenido. Sin embargo, la preocupación del jurista, del científico del derecho, ¿no es cierto?, no es el contenido. No, es simplemente
la proposición, lo que está escrito, por decirlo así. Voy a insistir en esta diferencia. La norma jurídica no es lo mismo que la proposición jurídica, como mínimo, por la siguiente razón. Porque la norma, esto está esquelza, ¿no? La diferencia que va a hacer. Porque noten que lo acusaron de eso, usted está confundiendo los dos ámbitos, y como digo, el tipo se defendió súper bien, diciendo no, estos son ámbitos distintos. La norma la dicta el poder, la dicta a través de actos jurídicos imperativos. Y noten cuál es la parte de la norma. Si usted no paga, va preso. Eso lo dicta el poder, no los ciudadanos. No los ¿Ah? Bueno, el poder puede ser democrático. Bueno, pero eso es una cuestión empírica. Idealmente, si hay democracia, la norma la dicta el poder democráticamente. Claro, pero eso no, pero aquí el problema no es si hay democracia o no, el problema es que es una norma jurídica. ¿Entiendes? Entonces, la norma la dicta el poder, y ojalá, quiera Dios, que el poder sea democrático. Pero si no es democrático, el poder dictó la norma y hay que obedecerla igual. No sé si se entiende. Porque la norma es jurídica igual, aunque el poder no sea participativo. ¿Sí? Por eso es que el acto jurídico de dictar una norma es imperativo. Hay que obedecerlo porque atrás hay un ejército con brazos armados. Si uno no la obedece. Sí, pues. ¿Cuál es el problema? Si uno no la obedece. Va preso, pues. ¿Cuál es el problema? Es de clase, del interés. Supongo que el poder será interesado, o sea, uno no tiene poderes porque sí, tiene poderes para ganar plata, prestigio, para asegurar posiciones de privilegio, será para eso. Pues. ¿Cuál es el problema? Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el problema jurídico? Porque obviamente que haya un problema, no que haya clases sociales, no me gusta que me andan mandando los milicos, no me gusta que me amenacen con la cárcel. Está bien que a uno no le gusten esas cosas, pero ¿cuál es el problema jurídico en eso? El problema jurídico es el problema educacional de conciencia. Eso no es un problema jurídico, es un problema educacional. Sí. Atengámonos al punto. Es súper importante esto, porque es fácil discutir con momios malos o con positivistas que no entienden el propio positivismo. Lo difícil es discutir el asunto en su propio mérito. ¿Sí? Claro. A ver, pero el orden es súper importante, porque el orden es el siguiente. Esto es una norma. ¿Quién decretó eso? ¿Quién? Y uno dice, oiga, pero ¿y las normas tienen que ser así? No, es que son así por definición, si no, no son jurídicas. Por eso decía que esto es un formalismo. Partió de una definición que consideró que era la más apropiada para dar cuenta del orden jurídico, no una definición gratuita. ¿Sí? No una definición ni arbitraria ni inútil, en algún sentido razonable. ¿Sí? Ya, pero una definición. De ahí para adelante, todo lo que usted invoque acerca de normas que no obedecen este modelo, que él tendría o no son normas jurídicas, son normas morales, son normas sociales, o son meras premisas de lo que es auténticamente una norma. Esa es la postura. ¿Sí? Pero ahora viene el reclamo. Oiga, pero la norma jurídica se caracteriza por establecer sanciones, se caracteriza por establecer imperativos. ¿Y qué se diría? No. La norma jurídica se caracteriza por su forma imperativa, no por el imperativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma jurídica, ¿no es cierto?, el hecho concreto es la proposición jurídica. Este es el objeto de la ciencia. Este otro es un objeto de los legisladores, de los políticos, de los ciudadanos, pero lo que un jurista puede estudiar son las leyes, los reglamentos. Lo que a un jurista le compete establecer no es qué es lo que piensan los ciudadanos del gobierno, que lo hagan los sociólogos, que lo hagan los políticos. Entonces ustedes estudian derecho, son juristas, los llaman como expertos y le dicen, mira, ¿qué te parece este reglamento? No, a mí me parece que este reglamento no va a servir para nada. No te estoy preguntando eso. Yo sé que no va a servir para nada. Lo que quiero saber es si es jurídico, si está bien formulado.
¿Sí? A mí me parece que este reglamento es injusto. Oiga, se está abusando de la gente. Pero no le estoy preguntando eso. Lo que yo quiero saber es si está bien formulado el reglamento. ¿Se entiende? Y eso es lo que le compete al jurista. Pues. Si ustedes van como sociólogos al Ministerio del Interior y dicen, ¿saben que queremos hacer un focus group? ¿No es cierto? Para detectar a todos los buses que hay en la universidad y meterlos presos. Ah, pero yo creo que esa cuestión es un abuso, pero no te estoy contratando para eso. ¿No es eso lo que hacen los técnicos? Bueno, que él es un científico, es un técnico, un ingeniero jurídico. Todo lo demás, lo que pasa es que nosotros somos ciudadanos comunes y tenemos preocupaciones naturales, insisto, y creemos que el orden jurídico responde a nuestras preocupaciones naturales. Pero el orden jurídico no está construido sobre la base de las preocupaciones naturales de los ciudadanos. El orden jurídico tiene una lógica interna. Y Kelsen lo que ha descrito es esa lógica interna. A la larga vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Y de dónde salió todo? Salió de un poder soberano. Oiga, pero que el poder soberano era el de Pinochet. ¿Y a mí qué? Digamos? ¡Qué terrible, qué malo! Pero si es el poder soberano, hay que obedecerlo. ¿Por qué hay que obedecer la Constitución? Si la Constitución... ¿Ustedes creen que los políticos obedecen la Constitución del 80 simplemente porque son unos cómplices, unos canallas y están de acuerdo con el neoliberalismo? No, hay razones mucho más de fondo. O uno podría formular las razones de una manera más razonable. Uno podría decir, oiga, si usted se pone a desobedecer las leyes de acuerdo con su arbitrio, va a quedar la escoba. Ustedes mismos, cuando todo el mundo decida obedecer o desobedecer las leyes de acuerdo con el arbitrio de cada uno, van a reclamar pidiendo a Kelsen. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si la gente decidiera no pagar impuestos? Porque son injustos, porque las personas pagan más impuestos que las empresas. Y entonces uno dice, no, ¿sabe qué? Mientras las personas paguen más impuestos que las empresas, yo no pago impuestos. ¿Qué haría la cagada? Y uno mismo reclamaría y diría, oye, pero aquí nadie paga impuestos. Yo tampoco. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si todo el mundo saliera, ¿no es cierto?, con el auto echando humo en el día que tiene restricción? Porque si mi vecino salió, ¿por qué no va a salir yo? Sería la cagada. Y entonces, ojo, antes de sublevarse contra el orden jurídico, pónganse una mano en el corazón y van a descubrir que todos somos tremendamente conservadores. Y si a la hora de los que hubo, lo primero que se nos ocurre es presentar una demanda en los tribunales. Y los tribunales son de clase, están bajo la Constitución del 80, solo reparten el poder de la burguesía, pero uno va, lo primero que sobre todo en Chile somos el colmo de legalistas. ¿Se dan cuenta? Noten que aquí en Chile se trató de hacer una revolución legalmente. Una cosa curiosa. A alguien se le ocurrió que se le podía quitar el cobre a los norteamericanos por... Que yo sepa era el sector mayoritario en toda la izquierda chilena. Mayoritario. Bueno, éramos pocos, pero éramos los mejores. Un juicio difícil de establecer, digamos. ¿Sí? Mayoritario. La gran izquierda en Chile creyó que un camino legal hacia el socialismo era posible. Una cosa muy rara eso. Una cosa muy rara en principio, sobre todo porque tenemos retórica súper grandilocuente. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Metiéndome en el detalle. ¿Ah? En el detalle de la argumentación. Y la argumentación no es banal. Voy rápidamente a establecer la diferencia. Las normas las dicta el poder, el que sea. En cambio, las proposiciones jurídicas, ¿por esa diferencia? Las redacta un jurista. Entonces, que lo que al jurista le compete es redactar la norma, no dictarla. Y entonces el jurista trata de guardar las formalidades, que obedezca, que sea válido, etc. Una norma crea derecho. Crea derecho porque da lugar a ciertos actos. ¿Sí? En cambio, una proposición jurídica describe el derecho creado. La proposición define a la norma. Describe en el sentido literal de escribe. ¿Sí? Noten que una norma es válida según la manera en que fue generada.
Después vamos a establecer las condiciones de la validez. Es válida respecto de otras normas, de normas superiores. En cambio, una proposición jurídica es verdadera o falsa. Es súper importante en la teoría de Kelsen, las proposiciones jurídicas pueden ser falsas, las normas no. Una norma no puede ser falsa, el poder dijo hay que hacer tal cosa y si usted no la hace tiene tal sanción. Eso no es ni verdadero ni falso. En cambio, según Kelsen, una proposición sí puede ser falsa en el sentido de que una proposición jurídica puede no expresar la norma. Que una proposición jurídica puede contradecir la norma. ¿Sí? O sea, se puede, no es que eso ocurre todos los días los legisladores redactan normas que contradicen la norma. La redactan de tal manera que cuando se llevan a la práctica, o no se pueden, bueno, en el caso, ¿no es cierto?, flagrante, es que la Constitución establece un montón de derechos fundamentales y después no hay ninguna norma que permita reclamar los derechos. La norma, ¿cómo puede ser imperativa sin un ente que regule esta norma? ¿Cómo hay, si no hay un control de la norma como lo que pasó con el terremoto que empezaron los saqueos? Si no hubiese que controles... No, es que la norma es imperativa. Ahora, el asunto de cómo hacer que los imperativos efectivamente funcionen, eso es un problema de la autoridad política, es un problema del ejército. La norma finalmente no funcionaría si que no hubiese un aparato. Por supuesto. No, claro. Claro. O sea, porque si no existiese ese aparato, entiendo cuál es su preocupación, pero está cambiado de nombre. ¿Sí? Lo que usted quiere decir es que en ese caso la norma no sería eficaz, porque no hay nadie que logre hacerla funcionar. Entonces, y lo que habría que decir es, mire, la norma es imperativa igual, lo que pasa es que nadie la está haciendo funcionar, no funciona. ¿Sí? En ese caso, son dos problemas distintos. Uno es que la norma establece imperativos, y otro es que alguien tiene que asegurarse que el imperativo funcione. ¿Sí? Según Kelsen, el problema de quién se asegura de que esto funcione no es un problema jurídico. El problema jurídico no es que exista la policía. El problema jurídico es que las normas establecen imperativos. Ahora, dado las conductas de los ciudadanos, entonces el poder político ha llegado a la conclusión de que es preferible tener una policía. Pero eso es un problema que está por fuera del orden jurídico. Las normas estaban funcionando más tarde. ¿Ah? Las normas han estado funcionando más tarde. No, claro, pues las normas. Es que, a ver, yo insisto, ustedes se están fijando en los efectos, no en la causa. Cuando la crítica se detiene en los efectos, es una mala crítica. No, hay que ir al origen. Hay que ir al origen del asunto. ¿Sí? Ya, insisto en el punto de que la norma es verdadera o falsa, porque eso nos va a llevar a otra crítica. Bueno, Kelsen dice una cosa que es muy bonita, ¿eh? Dice, el jurista es solo el ejecutante de una sonata, el músico es el legislador. El jurista redacta la proposición, el legislador es el que la crea. Eso es lo jurídico y lo político. ¿Sí? Ustedes quieren ir a reclamar por la justicia de las normas, no le vayan a reclamar a los jueces, tienen que reclamarle al Parlamento o tienen que hacer una revolución para que haya otro Parlamento, etc. ¿Sí? Después, como consecuencia, yo voy a criticar esa diferencia. Pero ahora lo primero es entender que esa diferencia ha sido formulada y todo el mundo funciona como si fuera cierta, por decirlo así. ¿Sí? Ya, entonces, de ahí vamos a sacar una crítica la próxima vez. ¿No? Vamos a ver que esta diferencia, que queda muy bien establecida hasta donde vamos, genera toda clase de problemas para la postura de Kelsen. ¿Sí? Le genera problemas en mismo. Hagamos eso el próximo año. Venir. ¿Estáis con el tuyo? Yo creo que es el mío. La asistencia no está regulada. Porque la música en todo caso. Dígame. No, esa es la mía. No lo vi.